Amigos, buenas tardes. Les saluda nuevamente el ingeniero Orlando Acosta. Hoy con el primer tema, con la base para capacitación en manipulación de alimentos. Lo primero que vamos a hacer es despejar, resolver la pregunta manipulación de alimentos. ¿Qué es manipulación de alimentos? Para ustedes, ¿qué será manipulación de alimentos? En 5 segundos ustedes van a tener una respuesta en su cabeza. Bien. ¿Quién respondió manejo? Realmente esa es la respuesta correcta. La manipulación de alimentos consiste en esta palabrita, manejo. El manejo de los alimentos incluye la buena o la mala, o las buenas o las malas prácticas que nosotros adoptamos al manipular los alimentos. Bien, ¿por qué serían malas prácticas o mala manipulación de alimentos? Generalmente, todo manipulador de alimentos debe cumplir unos estándares y unas bases básicas para poder trabajar como manipuladores de alimentos. La primera, higiene. ¿Qué es higiene? La higiene se compone de 2 palabritas: limpieza y desinfección. Cuando nosotros hablamos de higiene, vamos a aplicarla en primera instancia al manipulador de alimentos. Entonces, ¿qué será la higiene para un manipulador de alimentos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, es la higiene personal. ¿Sí? Cuando nosotros nos hacemos responsables de un cargo como para manipuladores de alimentos, en lo primero que tenemos que pensar es en la higiene personal. Todo el mundo debe hacer una higiene personal muy enfática, sobre todo cuando somos manipuladores de alimentos. ¿Eso en qué consiste? Baño diario, ¿cierto? Cambio de ropas, cambio de calzado, buena higiene en el cabello y por ahí lo demás. Pero cuando yo llego con estas normas iniciales a empezar a elaborar, esto se queda un momentico atrás y empiezo con la dotación. Esta dotación debe consistir primero en un gorro o cofia o un cubre cabello. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve ese utensilio en un manipulador de alimentos? Para evitar que un cabello vaya a caer a los alimentos, o simplemente para no contaminar mi cabello con los vapores de los mismos alimentos que estoy preparando, sobre todo en cocina caliente. 2. Un tapabocas. Todos sufrimos por el uso del tapabocas, porque nos fastidia, porque es incómodo, porque muchas veces lo utilizamos en todas partes menos en el lugar que debe ir, ¿cierto? Nosotros lo manejamos, lo portamos en el bolsillo, lo cargamos en el locker, en el bolso, pero el tapabocas debe ir cubriendo nariz y boca hasta la barbilla. Esa es la parte fundamental del uso del tapabocas. ¿Para qué sirve el tapabocas? 1. Evitaría una contaminación biológica, ¿cierto? Porque yo estoy emanando fluidos que pueden llegar a caer a los alimentos. 2. Porque los vapores de los alimentos me pueden contaminar a mí también. Entonces, es una barrera entre el manipulador y los alimentos. Muy bien.
Segunda parte de la dotación. Vamos a tener que utilizar un atuendo adecuado según la región en la que me encuentre, según el tipo de alimentos que voy a procesar y de acuerdo a las normas que me exige la Secretaría Distrital de Salud, en caso de Bogotá, en caso de otro departamento, el ente regional que regule las medidas de protección. Entonces, vamos a tener que utilizar una blusa, vamos a utilizar un pantalón y unos zapatos ergonómicos y adecuados para la labor que voy a desempeñar durante el día. Estas son la dotación básica que debe tener un manipulador de alimentos. Por ninguna razón, motivo o circunstancia puedo utilizar esta dotación en ninguna otra parte que no sea el lugar donde voy a procesar los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo salir a la calle con la dotación puesta y volver a ingresar. Ya en el segundo nivel, en el segundo tema que tiene que ver con contaminación, vamos a tocar el tipo de contaminación, por qué se presenta, qué tipos de contaminación hay y en dónde puedo yo estar incurriendo en ese error. Bien, la segunda parte de este tema tiene que ver con la clasificación de los alimentos. Segunda parte. Clasificación de los alimentos. Clasificación. Los alimentos se dividen o se clasifican de varias maneras. Una de las maneras en las que se dividen los alimentos o se clasifican es por su duración. Entonces, los alimentos por su duración los dividimos en tres fases. La primera, alimentos perecederos. ¿Qué son alimentos perecederos? ¿Cuáles son los alimentos perecederos? Sencillo, los alimentos que perecen rápidamente, que se dañan muy rápidamente. Los alimentos que necesariamente debo mantenerlos en un lugar de refrigeración o congelación. Entonces, para que no se nos olvide, alimentos perecederos son los alimentos de nevera. Así los vamos a mantener. De esta manera los vamos a recordar. Alimentos perecederos, inmediatamente vamos a la palabra nevera. ¿Cuáles son esos alimentos? Las carnes. Cuando hablamos de carnes, hablamos de todas las especies. Estamos hablando de carnes de aves, carne de res, carne de cerdo y peces, incluso comida de mar. Entonces, dentro de las carnes, que son los alimentos perecederos más delicados, están todas las especies de carnes. ¿Cuáles serían los siguientes? Los lácteos, ¿cierto? Entonces, dentro de los alimentos perecederos tenemos carnes, lácteos. ¿Qué otro alimento puede ser extremadamente delicado y perecedero? Un alimento mineral. ¿Cuál será ese? El agua, ¿cierto? Pero es el alimento que nosotros menos tenemos en cuenta dentro de los perecederos y es el más delicado. Segundo grupo, los alimentos semi perecederos. Semi. ¿Qué quiere decir alimentos semi perecederos? Que ellos pueden durar un poco más de tiempo al medio ambiente o fuera de la nevera. ¿Cuáles serán esos? Los fruve, ¿cierto? Entonces, entre esos tenemos toda la gama de frutas y verduras, pero también algunos alimentos procesados como los alimentos de panadería, de galletería, etcétera, ¿cierto? Que son alimentos procesados que puedo tener
fuera de la nevera, pero en un tiempo no tan largo. Y por último, tenemos el grupo de los alimentos no perecederos. La misma palabra lo dice, no perecederos. Este grupo nos va a traer, o nos va a tener, o nos va a mantener los granos secos, ¿cierto? Las harinas, ¿qué otro? Los enlatados y todos aquellos que pueden tener una vida útil bastante larga. Esos son los grupos de los alimentos que debo tener en cuenta para la selección del primer grupo de los alimentos. Muy bien, entonces recordemos: alimentos perecederos, los alimentos semiperecederos y los alimentos no perecederos. Muy bien. Vamos con el tercer punto. El tercer punto de del primer tema de capacitación en manipulación de alimentos tiene que ver con los procesos higiénicos en el área de trabajo, en nuestra área de trabajo. Entonces vamos a volver al punto 1. ¿Cuál es el punto 1? ¿Se acuerdan ustedes que hace un momentico hablamos de la higiene personal? Tal cual nosotros tenemos la higiene personal en el manipulador, la misma la vamos a trasladar a las áreas de proceso. Entonces, si nosotros vamos a tener un día excelente, cuando nosotros nos levantamos, organizamos nuestro día, hacemos la higiene personal, de la misma manera tenemos que hacer el procedimiento en el área de trabajo. Entonces, la llegada al área de trabajo, ¿cierto? Y cómo queda el establecimiento o cómo queda el área de procesos en la cual yo estoy acostumbrado a trabajar o tengo hábito de trabajar ahí en la noche, y cómo debe quedar y cómo la debo encontrar en la mañana. Entonces, de eso depende del día entero. Si yo llego a mi área de trabajo, a mi área de procesos, y hago una excelente desinfección, porque se supone que la noche anterior o el día anterior ha quedado esta área en perfectas condiciones, simplemente voy a hacer una limpieza superficial y una buena desinfección. En eso consiste el buen desarrollo de mis actividades de todos los días. Entonces, esa es la primera base, la primera fase fundamental. Voy a llegar a hacer un barrido de las áreas de proceso. No quiere decir que vaya a coger la escoba y vaya a barrer por encima de los utensilios y las superficies. Barrido o limpieza es retirar la mugre visible, lo posiblemente visible que haya quedado sobre las superficies, y proceder a hacer la desinfección. Esa es la primera parte fundamental en mi área de trabajo. Luego sigue el proceso con los alimentos. Ya tengo organizada mi área de trabajo, incluidos los utensilios. Vamos a empezar a procesar los alimentos, para lo cual he hecho una selección previa. Cuando manejo menús, si nosotros trabajamos en comedores comunitarios, en hogares de paso o en alguna institución, nosotros tenemos unos menús preestablecidos. Ya sabemos qué vamos a preparar desde el día anterior. Entonces vamos a hacer la selección de los alimentos, que ya obviamente debe estar prelista. Debo hacer el lavado, limpieza, desinfección de los alimentos para empezar a procesar. Esa es la segunda parte fundamental. Nosotros tenemos que llevar a la olla un alimento totalmente inocuo, limpio y desinfectado, para hacer el proceso y preparar la alimentación de ese día. Bien, terminado esta segunda faceta, viene la tercera, que es el recoger los utensilios y el recoger el menaje que utilicé en ese día. Cuando yo
voy a recibir el menaje, cuando lo he puesto en manos de los usuarios, debo hacer un descomidado. ¿A dónde se hace ese descomidado? ¿Cierto? Hay un recipiente específico para los productos orgánicos. Ahí es donde voy a verter, donde voy a vaciar los residuos de alimentos que han quedado en los platos de los comensales, en una vasija o en un recipiente exclusivo y marcado con la palabra orgánicos. Por ninguna razón, por ningún motivo debo mezclar en la misma vasija los implementos orgánicos e inorgánicos. Eso no se puede hacer. Entonces debo tener un recipiente para los implementos inorgánicos y otra para los orgánicos. Muy bien, aquí deberán ir las servilletas, residuos sólidos, residuos de otro tipo de desechos que no sean de alimentos. Muy bien, ese es el siguiente paso. Y el último tiene que ver con el lavado y la desinfección del menaje cuando yo termino mi tiempo de proceso. Entonces hemos terminado la jornada laboral. Ha sido un éxito. Los comensales se han comido todo, no han dejado absolutamente nada, y vamos a proceder a la limpieza y desinfección de nuestras áreas, porque tenemos que dejar todo muy bien limpio y organizado para volver a retomar al otro día. Entonces, los utensilios que utilizo, el menaje, platos, cubiertos, vasos, etc. Después de haber preparado un descomidado, vamos a hacer el lavado de esos recipientes en una solución jabonosa. Cuando yo hablo de solución jabonosa, estoy hablando de una dilución de acuerdo al plan de saneamiento básico que ustedes manejan en su establecimiento. Toda organización que procesa alimentos debe tener un plan de saneamiento básico. Yo no les puedo decir, vamos a tener esta tabla, porque no sé qué tipo de desinfectante vayan a utilizar ustedes. Independientemente, a la adquisición del desinfectante está la dosificación. Entonces, lo mismo el jabón. Cuando yo hablo de una solución jabonosa, quiere decir una cantidad de agua por X cantidad de jabón. De manera que se crea una solución jabonosa simplemente para que ablande la mugre y la retire, y no se genere una crema de jabón. Bien, pasado esto, vamos a proceder al enjuague. El enjuague, pasamos a otra vasija con agua limpia, de manera que la solución jabonosa se quede ahí y nosotros podamos sacar los implementos limpios y sin residuos de jabón. Terminado este proceso de enjuague, sigue el proceso de desinfección. Igual que el jabón, vamos a tener un recipiente con agua más desinfectante, ¿cierto? Vuelvo y le repito, de acuerdo a la tabla dosificadora que tienen ustedes en su plan de saneamiento básico. Cuando hemos hecho esto, ya hemos dado por terminado el lavado y desinfección de nuestro menaje. Ya procedemos a guardarlo. Entonces, hay en algunas oportunidades unos escurridores donde simplemente se dejan escurrir, y eso es válido, o hay otro tipo de manipuladores que los secan. Entonces igual es válido. Lo importante es que se haga
el procedimiento completo. Bien. Lavado el menaje y lavadas las áreas de proceso, hemos dado por terminado el primer nivel y el primer acompañamiento en una capacitación de manipulación de alimentos. Estas son las bases con las que ustedes van a comenzar. En el próximo tema, que va a ser muy pronto, vamos a tocar unos temas fundamentales, bases para seguir construyendo el manipulador de alimentos con la excelencia que se requiere para este tipo de trabajos. Les agradezco muchísimo la atención. Cualquier duda, inquietud, por favor, se contactan conmigo y con mucho gusto despejaremos. Vamos a quedar pendientes para los siguientes temas. Nosotros tenemos 10 temas que vamos a tener que ver durante el año. Este es el primero. Entonces, muchas gracias de nuevo y nos veremos en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, por favor deja tu like y suscríbete a mi canal. Nosotros somos Servicios Fumitron y esto fue Manipulación de Alimentos.